Una mujer que padece anemia fue adoptada por el esposo de su madre. Sin embargo, el ISSSTE no la reconoció como derechohabiente y le retiró la atención médica. Asesores jurídicos federales la apoyaron en su lucha para obtener esta pensión por orfandad. Mi nombre es Mari Carmen Aguilar Rangois y esta es la historia. Juana es hija adoptada. Tenía 5 años de edad cuando fue reconocida legalmente por el marido de su madre. Desde pequeña sufre una enfermedad crónica. Con el paso de los años, su enfermedad se ha agravado. Yo desde que nací estoy enferma. Tengo anemia hemolítica de células falciformes. Esta es la que me tomo por la noche, que cuesta ahorita aproximadamente 1.600, 1.700. Es para mantener más o menos controlado el nivel de sangre. Hace 6 años murió su padre y su vida dio un vuelco. El ISSSTE le retiró la atención médica por ser hija adoptada. Cuando murió mi papá, ellos dijeron que no había dejado estipulado en algún papel o algo así que yo necesitaba atención médica. Entonces ya no me quisieron atender. Pero desde chica está reconocida como discapacitada por el ISSSTE, porque la tienen que estar internando cada 3 meses más o menos para hacerle transfusión sanguínea. Requiere mucha atención médica, requiere medicina que es muy costosa. El tipo de anemia que padece Juana le impide trabajar. Constantemente requiere ser hospitalizada. Solicitó la pensión de orfandad, pero le fue negada por el ISSSTE. Poquitito antes de los 55 años estuvo haciendo el trámite para adoptarla, pero la sentencia definitiva llegó hasta después de los 55. Con la asesoría legal del Instituto Federal de Defensoría Pública en León, Guanajuato, el caso de Juana llegó a un tribunal colegiado vía amparo directo. Ahí se declaró la inconstitucionalidad de la fracción séptima del artículo 75 de la ley del ISSSTE, ya que se discrimina a hijos adoptados de los consanguíneos. Se hace un razonamiento por parte del tribunal colegiado en el sentido de que no se puede hacer una diferenciación entre hijos consanguíneos e hijos adoptados. Primero vimos el aspecto civil y vimos que en realidad la disposición civil no establecía ninguna diferenciación. Habitante de una de las colonias más pobres de León, Guanajuato, en ocasiones Juana no tiene para la medicina que necesita tomar todos los días. Asegura que más que la pensión económica, lo que desea es le restituyan la atención médica. Y para conversar sobre la pensión por orfandad, invitamos hoy al estudio de Te Defendemos a los asesores jurídicos federales, licenciada Patricia Santos, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un gusto que esté con nosotros, así como al licenciado Omar Julián Román, a quien también agradezco que nos acompañe. Gracias, licenciado. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Quisiera pues abrir el tema preguntándoles qué es la pensión por orfandad, dónde está estipulada. Ok, Mari Carmen, mira, la pensión por orfandad es una prestación de seguridad social que le corresponde al hijo de un trabajador que ha fallecido, o bien cuando este trabajador ya adquirió el carácter de pensionado, pero bueno, viene el acontecimiento del fallecimiento. En consecuencia, bueno, el hijo o los hijos que tenga este trabajador o pensionado tendrán derecho a esta prestación de seguridad social. Obviamente el hijo deberá de reunir algunas características en relación a lo que exija la legislación que regule el régimen de seguridad social que corresponda. La otra pregunta que tú me acabas de señalar es ¿dónde está contemplada esta prestación? Está contemplada en las leyes de seguridad social. A nivel federal te puedo citar la ley del ISSSTE, que corresponde a los trabajadores al servicio del Estado, la ley del IMSS, que corresponde a los trabajadores del sector privado, la ley del ISFAM, que corresponde a las Fuerzas Armadas Mexicanas. En consecuencia, bueno, ahí se establecen los requisitos que debe de reunir el hijo para poder acceder a este tipo de prestación, que sería la pensión por orfandad, y que el común denominador es que sea un menor de edad, ¿verdad? O bien que tenga 25 años cumplidos, pero que se encuentre realizando estudios a nivel medio o superior, que se encuentre incapacitado o imposibilitado para trabajar. Claro, ahí ya entrarían estas excepciones, ¿no? Así es. Licenciado, ¿cuáles son los problemas más recurrentes que enfrentan quienes pretenden acceder a este tipo de pensiones? Bueno, los problemas más recurrentes para los beneficiarios es el nombre y apellidos a veces en los documentos que deben de exhibir.
por ejemplo, en el acta de nacimiento, en el acta de defunción. Por ejemplo, a veces les falta un nombre, no sé, José Antonio, únicamente le ponen José, les falta el Antonio, entonces ya no es la misma persona. Ahorita con los sistemas computacionales, pues nada más falta una letra cambia por Z o S y ahí viene el problema, ya es otra persona. Entonces, lo que más frecuentemente se presenta, esos problemas, y tienen que hacer toda una serie de trámites jurisdiccionales para corregir esas actas, tanto de defunción, a veces de nacimiento, tanto de los padres como de los beneficiarios, actas de defunción. También otro problema que se enfrentan estas personas es que a veces no reúnen las semanas de cotización. En el caso del Seguro Social piden 150 semanas de cotización, que equivale prácticamente a 3 años. La ley del ISSSTE igual, dice 3 años contados, perdón, que estuvieron laborando los padres. Entonces, con que tengan reconocidas 150 semanas de cotización o 3 años, entonces tienen derecho, pero da el supuesto de que no cumplen ese requisito o están fuera de la conservación de derechos. Entonces, es cuando empiezan los problemas para que puedan acceder a este tipo de prestaciones. En el caso del ISSSTE, los requisitos para obtener una pensión, nos decía que son principalmente la edad, ¿pero hay algunos otros? Sí, aparte de la edad, como te comentaba, en caso de ser un hijo adoptado, la ley del ISSSTE nos marca un requisito importante, que el hijo se haya adoptado antes de que el trabajador hubiese cumplido 55 años de edad. Este es un requisito que si lo vemos, pues dices, ¿cómo? O sea, el beneficiario dice, bueno, me encuentro en un estado de incapacidad, por ejemplo, ¿no? Y yo necesito de esa pensión para poder sobrevivir, porque inclusive necesito atención médica, no nada más el ingreso, necesito una atención médica que me implica, si es de gravedad, inclusive estar hospitalizado, adquirir medicamentos, etcétera. En consecuencia, cuando tramitan la pensión viene una resolución de negativa, señalándole que si la persona que lo adoptó, que tiene la calidad de trabajador, no lo hizo antes de los 55 años, no puede tener acceso a esa pensión por orfandad. En consecuencia, pues aquí se tendría que analizar si esta disposición legal es constitucional, si no es violatoria de derechos humanos, y que además debe de armonizarse con el sentido de que los derechos humanos están contemplados en nuestra Constitución política, además de tratados internacionales. Muchísimas gracias, licenciada. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando con los asesores jurídicos federales. No se vayan. El amparo contra leyes es la forma por la cual las personas jurídicamente combaten el contenido íntegro de una ley o un artículo o varios artículos por considerar que van en contra de nuestra Constitución política y porque les causa un perjuicio en su persona o en su esfera jurídica. El amparo contra leyes se puede promover ya sea cuando una ley es autoaplicativa, esto es, que por la simple entrada en vigencia de esa ley se cuenta con un plazo de 30 días para promover el amparo, o bien cuando es heteroaplicativa, es decir, cuando se tiene 15 días a partir del primer acto de aplicación de esa ley. El amparo contra leyes se promueve ante un juez de distrito y bueno, la intención de promover ese amparo es obtener una sentencia en la cual se conceda al quejoso o a las personas que lo promovieron la protección de la justicia federal de la Unión para el efecto de que en lo presente y en lo futuro no se les aplique esa ley
o ese artículo o artículos que se consideraron inconstitucionales. Ya estamos de regreso, gracias por seguir acompañándonos y seguimos conversando sobre la pensión por orfandad. En el bloque anterior nos decía la licenciada sobre los requisitos que pide el ISSSTE para este tipo de pensiones, pero quisiera preguntarle, ¿en el IMSS los requisitos son los mismos? ¿Hay alguna variación entre estos? Básicamente sí son los mismos. ¿Sí? Básicamente es acreditar el fallecimiento del padre, asegurado o pensionado. La diferencia consiste en que la ley del ISSSTE prevé 3 años de cotización antes del fallecimiento, y en la ley del IMSS se prevé 150 semanas de cotización, pero en equivalencia es lo mismo, 3 Claro. años. También quiero hacer una aclaración respecto a la ley del ISSSTE. Sí se prevé para los hijos adoptados, o sea, hace esta diferencia, y en la ley del IMSS no existe esta distinción. Es decir, únicamente con que demuestren que son hijos, Sí. es como tienen derecho. En la ley del ISSSTE sí hace esa distinción de ser adoptados y que sean mayores de 55 años los padres. Bueno, entonces es la única diferencia. Donde de hecho, como el caso que vimos, ¿no? Así Ahí, es porque tenía derecho a la ley del ISSSTE. En el caso, por ejemplo, del Instituto Federal de Defensoría Pública, ¿ven ustedes este tipo de casos más o menos con frecuencia? Sí, yo creo que son muy comunes, ¿Sí? porque como lo acaba de comentar el licenciado Omar, el asegurado o el beneficiario se enfrenta ante la situación de reunir los requisitos que establecen las leyes de seguridad social. En consecuencia, pues se puede encontrar en que en un momento determinado no los reúne, entonces acuden con nosotros para ver su problemática en específico, o bien porque ya cuentan con alguna resolución definitiva que haya emitido el organismo de seguridad social en donde se niega la prestación correspondiente, ¿no? Entonces ahí nosotros hacemos la labor de analizar el asunto y ver la posibilidad de interponer el medio de defensa adecuado. Licenciado, en estos casos, cuando una persona llega con ustedes con un problema de pensión por orfandad, ¿qué papeles necesita llevar? ¿Qué documentos necesitan ustedes conocer para empezar como toda esta estrategia que nos hablaba la licenciada? Bueno, primero debemos de ver si tiene derecho. Le pedimos acta de defunción del padre, que el padre haya sido asegurado o pensionado, es decir, que tenga semanas de cotización, que las reúna. En este documento puede ser a través de constancia de semanas de cotización o a través de hoja única de servicio en el caso del ISSSTE, que le expide la misma dependencia en donde dice cuántos años ha laborado para esa dependencia. Y le pedimos último talón de pago, le podemos pedir acta de nacimiento para acreditar que es hijo del pensionado, entre otros documentos. Si ya se emitió la resolución, bueno, pues se le pide la resolución original y se le pregunta cuándo se le notificaron, porque cualquier medio de impugnación existe un término para interponer, ya sea un juicio o un recurso. Entonces le preguntamos cuándo fue notificado para hacer el cómputo y de allí ejercitar el medio de defensa que corresponda. En el caso del IMSS, por ejemplo, el artículo 294 prevé un recurso que se llama recurso de inconformidad, que se puede promover dentro del término de 15 días. En el caso del ISSSTE, bueno, pues existen algunos recursos, pero es más conveniente irse directamente al juicio contencioso administrativo, que tienen 45 días hábiles para presentar la demanda ante dicho tribunal. En un momento dado, si una persona va con ustedes y ya vencieron estos plazos, ¿ya no hay nada que hacer? Pues desafortunadamente no. Muy bien. Las estrategias para, digamos, exigir este tipo de pensión por orfandad, ¿cuál en su experiencia es la más efectiva o la que más recurren ustedes como asesores jurídicos? Bueno, como comentaba el licenciado Omar, todo va a depender del régimen de seguridad social al que esté sujeto, ya sea el trabajador o el beneficiario, dependiendo también del tipo de pensión que se esté reclamando. En este caso, bueno, es una pensión por orfandad, obviamente va a ser el beneficiario, que es el hijo, y bueno, en este caso tendrá que acreditarnos a nosotros si ya hizo el trámite correspondiente ante el organismo de seguridad social, y en su caso si ya tiene la resolución. Nosotros analizaremos si es conveniente agotar un recurso ordinario o bien inclusive tramitar en su momento un amparo. Pero bueno, en el caso que ya hemos platicado de Juana, ¿verdad? Ahí primero se tramitó un juicio contencioso administrativo. Sí.
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y posteriormente se agotó el juicio de amparo directo. Esto ya alegando la inconstitucionalidad de una disposición legal que estaba violando los derechos de Juana, ¿no? En el sentido de que había un trato desigual, un trato discriminatorio en relación al hecho de que ella es una hija en adopción, sí, y en relación a los hijos por consanguinidad, donde no se exige este requisito, ¿no? Permítanme, vamos a hacer una pausa, regresamos para seguir hablando sobre esto y para resolver algunas preguntas que el público ha hecho llegar al instituto. Gracias por seguir aquí con nosotros. Quisiera preguntarle, licenciado, ¿qué tipos de pensiones existen en general en la Seguridad Social? Bueno, son varias pensiones. Por ejemplo, está en el caso del ISSSTE, está la pensión de jubilación, está la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, está la pensión de viudez, la pensión de orfandad, la pensión de ascendencia, la pensión de invalidez, y tratándose de la ley del IMSS, es básicamente lo mismo, excepto la de jubilación, que es propia del ISSSTE. Pero, por ejemplo, está la de pensión de vejez, de cesantía en edad avanzada, la pensión de retiro, de viudez, de invalidez, de orfandad, de ascendencia. En el ISFAN más o menos también es lo mismo. Viene siendo, ¿sí? Básicamente, copia mucho lo que es la ley del ISSSTE. Muchas gracias, licenciado. Antes de irnos con las preguntas del público, ¿alguna conclusión que quiera darnos sobre el tema? Claro que sí, Mari Carmen. Mira, ante la diversidad de la seguridad social y de las prestaciones que esto implica y las pensiones tan diversas que existen, pues yo le sugeriría al trabajador o pensionado o beneficiario en su caso, pues que trate de reunir todos los requisitos que establecen las leyes correspondientes para efectos de que no obtengan resoluciones desfavorables y esto ocasione una pérdida de tiempo para ellos. Claro. Pues muchísimas gracias. Algunas personas que nos siguen a través del canal judicial llamaron al Instituto Federal de Defensoría Pública y nos plantean las siguientes preguntas. Licenciado, empezamos con la llamada de la señora Imina, que es ama de casa. Nos cuenta que varias veces proveedores o prestadores de servicios le han pedido que firme un título de crédito. Ella quiere saber qué obligaciones tendría o a qué se compromete en un momento dado con esto. Mira, en este supuesto, en el mundo de las operaciones mercantiles, pues es muy común suscribir pagarés o bien emitir cheques, ¿no? En este caso, las obligaciones que están consignadas en esos documentos son principalmente una obligación de pago, de pagar una cantidad determinada en dinero. Hablándose de pagarés, inclusive se puede pactar el pago de intereses ordinarios o inclusive el pago de intereses moratorios para el caso de incumplimiento. En caso de cheques, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos establece una sanción para el caso de que quien emite el cheque no tenga fondos suficientes en el banco para cubrir con la obligación que está estipulando en el cheque. Entonces, en este caso tendrá que pagar una indemnización que inclusive no podrá ser menor del 20% de la cantidad que está consignada en dicho cheque. Vaya, seguimos con Leticia Mondragón. Ella es comerciante, vive en la colonia de Torres de Potrero. Su trabajo constantemente le exige suscribir o librar a favor de algunas personas títulos de crédito. Ella sabe que en caso de que no le paguen puede demandar y pregunta en qué consiste la acción cambiaria. Bueno, la acción cambiaria está prevista en el artículo 150 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Esta acción cambiaria consiste básicamente en la falta de pago parcial o total de la cantidad por la cual se suscribió el crédito.
La acción cambiaria puede ser directa o de regreso. Es directa cuando se ejercita en contra del suscriptor o su aval o avalistas. Y es de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado del título de crédito. ¿Sí? Entonces, tiene 3 años para ejercitar esta acción. En caso de que no lo haga, prescribe la acción cambiaria y puede demandar posteriormente una acción causal, pero ya no es en la vía ejecutiva, sino en la vía ordinaria, oral mercantil. Claro. Licenciada, tenemos un caso que es bastante común. Eduardo Sotomayor es estudiante. En una ocasión nos cuenta que firmó como aval en un pagaré y tuvo que pagar al acreedor, pues no localizaron nunca al suscriptor. Solicita su asesoría para saber si en su carácter de aval, que pagó lo adeudado, puede demandar al obligado principal, es decir, al suscriptor que él avaló. Claro que sí, sí lo puede demandar, nada más que aquí va a tener el grande problema de localizarlo, ¿verdad? También. Sí existe la acción, como lo acaba de comentar el licenciado Omar. Esta es una acción cambiaria en vía de regreso que va en contra del obligado principal porque este no cumplió con su obligación de pago. Sin embargo, quien fungió como aval, pues atuvo a esa obligación o cumplió con esa obligación y bueno, tendrá que además, tiene más bien la posibilidad de demandarle aparte los intereses y el gasto por la cuestión de el implicar el demandarle, exactamente. Gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta que nos dice: ¿qué protegen los derechos de autor de las personas que se dedican a la creación de obras literarias o artísticas o que se dedican en un momento dado a ejecutarlas? Bueno, dentro de los derechos de autor existen 2 tipos de derechos, que son los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos patrimoniales es todo lo que envuelve la cuestión económica, la explotación de la obra, todo eso. Y los derechos morales se refiere a los derechos que adquieren por la creación de esa obra y que la tienen que registrar ante derechos de autor, Instituto Nacional de Derechos de Autor. Es básicamente lo que se refiere. Sobre este tema, los beneficios que obtiene el autor de una obra, ¿cuáles serían? Bueno, si está registrada. Claro, principalmente los económicos, ¿no? Y también de protección por la creación de la obra. Por eso son los derechos de autor. Esto es importantísimo, porque se puede afectar en un momento dado inclusive el honor o la reputación de una persona en su carácter de creadora de una obra literaria, de una obra artística, o en su caso en la ejecución de la misma, ¿no? Entonces surgen estos derechos de protección donde ellos podrán interponer los medios de defensa para evitar que se afecte su honor o su reputación. Y bueno, también la protección en relación a los derechos económicos, pues derivan del hecho de que puede haber una cesión de derechos por la ejecución de una obra, pueden existir regalías por la venta de un libro, ¿no? O también puede ser que se defienda ese creador de la obra en contra de una mutilación o una afectación a la obra directamente. O un uso no permitido. Exacto. ¿No? Pues para irnos ya nada más quisiera preguntarles, en casos que involucran a menores de edad y sean interpuestos recursos que no corresponden, ¿el juez puede subsanar este error atendiendo a los convenios celebrados a favor de los niños y niñas que tanto ahorita se manejan? Bueno, es que depende de cada caso en particular, porque bueno, puede suceder que una persona menor de edad promueva un recurso de apelación, siendo que este era un recurso de revocación o otro tipo de recursos. Bueno, yo creo que como se promueve ante el mismo juez en suplencia de la deficiencia puede subsanar este error. Pero cuando es ante otro órgano jurisdiccional, por ejemplo, que es recurso de apelación y promueve otro medio de defensa, por ejemplo, juicio de nulidad o juicio laboral, pues desde luego que ya no podría subsanar este error porque ya queda fuera de las manos del juzgador, porque debía de presentarlo ante otro órgano jurisdiccional. Sí, entonces suponer que un recurso y promueve un juicio de nulidad que es ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues desde luego que no lo puede subsanar eso. Licenciados, pues muchísimas gracias. Se nos terminó por hoy el tiempo de Te Defendemos. Solamente me resta agradecer que nos hayan acompañado los asesores jurídicos federales, licenciada Patricia Santos. Muchísimas gracias, licenciada. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Así como también el licenciado Omar Julián Román. También muchas gracias por haber estado con nosotros, licenciado. No, al contrario, muchas gracias. A ustedes les agradezco el favor de su atención. Recuerden que los esperamos la próxima semana con más historias y comentarios aquí en Te Defendemos.
Mi nombre es Mari Carmen Aguilar Arangois. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.